¿Quieres lanzar tu podcast este 2026? Este episodio es para ti. Vamos a hablar de cómo lanzar tu podcast paso a paso y las mayores limitantes que uno tiene. Entonces somos Chris y Carlos y somos estrategas de contenido y de podcast. Entonces comencemos. Ahora sí, 2026, donde todo el mundo tiene armado su vision board, o de cada uno lo hace a su manera, ¿no? Pero siempre tenemos nuestros objetivos de lo que queremos hacer este año. Y entre esos nosotros, y me imagino que muchos de ustedes, es empezar un podcast. Hablarle a la gente, pero muchas veces no tenemos idea cómo hacerlo. Y nos ponemos mil excusas y nunca ni siquiera lo intentamos. Entonces no tenemos que ser estas personas que ya simplemente ha pasado la mitad de enero y ya nos rendimos en la mayoría de metas. Ya no queremos ir al gimnasio, ya dijimos ya hicimos la dieta una semana y ya dijimos ya nos rendimos. Así es. La mayoría de personas ya solo en enero ya dejan caer sus metas y no queremos que seas tú eso. Exacto, entonces vamos por el primer paso. Más adelante vamos a hablar sobre cómo organizarte y qué mindset tener para mantener tu meta de crear tu podcast. Pero creo que lo primero y lo que siempre se pregunta y nos pregunta todo el mundo es ¿cómo empiezo? ¿Con qué equipos? ¿Qué micrófonos compro? ¿Qué cámara? ¿Cuántos miles de dólares tengo que gastar? Ahí el experto en equipos nos podrá decir. Entonces la respuesta más sencilla es no necesitas nada más que tu celular, ¿sí? Y si quieres invertir o comenzar o tal vez es tu cumpleaños y alguien te quiere regalar algo, lo primero que te recomiendo es comprarte un micrófono, así como tenemos aquí. Un micrófono sencillo corbatero que va conectado directamente a tu celular. ¿Por qué? Porque así te puedes alejar más, puedes moverte y el sonido va a ser constantemente a buen volumen. Ahora, si no nos creen el tema del celular, este episodio está siendo grabado con un celular. ¿Cuál iPhone es? Es el iPhone 15 Pro Max. Ya, ahora no necesitan el iPhone 15 Pro Max, pueden usar el celular que ya tienen a la mano y como dice Chris, si ya te regalan un micrófono, nosotros recomendamos siempre los DJI. Hay varias marcas, pero con los que nosotros trabajamos y nos sentimos cómodos son con los DJI, tienen buena calidad de sonido, va conectado directamente al celular y siempre lo más relevante en un capítulo es el sonido. Digamos que el video se ve un poco oscuro, no se ve la mejor calidad, no importa. Si el sonido es claro, la gente lo va a escuchar. Porque recuerda, ¿qué es un podcast? La mayoría de podcasts son escuchados, ¿sí? Por ejemplo, en Spotify, cuando estamos escuchando nuestro podcast favorito, tal vez estamos manejando, haciendo otras labores de la casa, entonces Exacto. normalmente no vas a estar viendo el video. Entonces, lo primero debería ser centrarte en el audio. Y claramente con un mejor video ya aprovechar también hacer un video para que también luego todo este contenido que estás creando un podcast, ya sea de una hora, se pueda luego crear en clics, ¿no? Exacto. Ahora, digamos que no tienes ahorita para comprar un micrófono y ves en Temu que hay uno de $10. ¿Lo compras o no lo compras? Yo diría que no, mejor mantente con tu celular. Tu celular va a sonar mejor. La recomendación sería estar lo más cerca posible a tu celular. De ley, date cuenta, haz una grabación, grabar cerca de tu celular y luego aléjate de tu celular y vas a ver cómo el eco del cuarto o ruidos de fondo se van a escuchar más cada vez que te alejas y tu voz se va a escuchar a menor volumen. Entonces lo primero que haría es grabar lo más cerca posible de tu celular. Y digamos, si te alejas un poco, como nosotros estamos que a 2 pasos del celular y tienes que grabar, no tienes micrófono para grabar, puedes usar herramientas de inteligencia artificial para que te mejore la voz. Funciona perfecto. Yo lo hago, bueno, lo hacía porque ya me compré mis micrófonos. Yo lo hacía y lo arreglaba con inteligencia artificial. A un amigo lo ayudo a grabar unos videos y él me pasa los videos grabados con el micrófono del celular. Y yo lo meto en una herramienta de inteligencia artificial. Existen muchas. La que te recomendamos, sí decimos, ¿no? La que te recomendamos es Adobe, que es gratuito. Metes el audio y te saca una calidad súper buena. Claro, lo mejor es que siempre de origen trates de tener el mejor audio. Pero con esta herramienta de inteligencia artificial te lo deja como que tuvieras un micrófono. Entonces ahí ya no tienes excusa porque de ley si nos estás viendo es porque tienes un celular. Entonces ya puedes grabar. Entonces también otro consejo si vas a usar tu celular es ver qué ruidos hay exterior. A veces no nos damos cuenta, pero tal vez no te vas a poner a grabar tu podcast al lado de una lavadora o tal vez justo hay un ruido constante al lado donde vas a grabar. Es mejor el lugar más silencioso y tal vez aprovecha tal vez las noches, tal vez ya que la gente está durmiendo o algo y grabar tu podcast en un horario donde tú sabes que no va a haber ruidos. Y si tienes ventilador o aire acondicionado, apágalos porque se va a filtrar el aire, el ruido del aire a la cámara. Especialmente si vas a grabar solo con tu celular. Pero por eso es la primera inversión que recomiendo es tu micrófono.
¿sí? Un micrófono específico. Hay diferentes marcas, igual también nosotros recomendamos DJI, pero hay tal vez marcas más económicas. Lo que siempre recordamos en Amazon, tal vez revisar los reviews Exacto. de lo que vas a comprar, ¿no? Si ves que todo el mundo tiene malos reviews, claramente no te compres aunque sean más baratos. Ahora, si quieres que te demos una lista de 3 marcas, entre DJI y 2 más, nos escribes en los comentarios y te respondemos y con gusto te damos las marcas que recomendamos. Así que, para recapitular, no hay excusa porque ya tengo mi celular. Prioridad, el audio al video. Tiene que sonar increíble para que para que la gente se enganche. Ahora, si no tengo para comprar micrófono, grabo con el micrófono del celular y con herramientas como Adobe, que es inteligencia artificial, me arregle el audio. Creo que el primer paso está perfecto. Ahora, muchas personas dicen, ¿y qué digo? Y me da vergüenza. ¿Y cómo sonar amigos? Y un poco de excusas más. Y yo creo que ahí lo primero que tenemos que decir es que tu voz es importante. Recuerda eso, a veces tú ya eres un experto en una área. Puede ser cualquier cosa. Hay personas que son expertos en cartas de Pokémon, Sí. hay personas expertas en leyes, hay personas expertas en música. Cada uno es experto en una área. Y aprovecha, si tú ya eres un profesional de una área, intenta compartir lo que has aprendido con tus clientes. O si recién estás comenzando tu vida profesional, tal vez puedes contar cómo empezar una profesión y ya tienes contenido basado en eso. Exacto. Entonces, todos tenemos una voz que decir y la gente quiere escuchar lo que tú tienes, ¿sí? Eso es lo más Sí, importante. todos tenemos algo que decir, sean anécdotas, dependiendo de qué quieres hacer tu podcast, sobre tu profesión, sobre tu hobby, sobre chismes, sobre entretenimiento, ya depende de cada quien y eso siempre lo tienes que tener súper claro. Ahora, ¿cómo resuelvo el problema de la página en blanco, de qué decir? No me gusta hablar mucho. Yo creo que serían 2 opciones. Una opción es que tengas un guión y leas el guión directamente, te sientes más cómodo leyéndolo y con el tiempo al inicio se va a sentir súper leído, como robótico, pero con el tiempo vas a ir aflojando y se va a notar más natural. Segundo es que crees una escaleta. La escaleta nosotros la tenemos justamente en el celular, que son los puntos de lo que vamos a hablar en cada episodio. Entonces nosotros ya vemos, punto 1, qué equipos necesitamos, ya lo hablamos. Punto 2, qué decir, era nuestro punto 2 en la escaleta. Entonces nos sirve de una guía y de ahí ya entra un poco más la improvisación sobre el tema que vamos a hablar. Ahora, si no quieres sentarte a escribir en un archivo, puedes usar la inteligencia artificial. Tienes Google como Gemini, ChatGPT, tienes un pocotón de herramientas y puedes decirle a la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Ayúdame a crear una escaleta, ayúdame a crear un guión sobre lo del podcast, le encuentras lo que quieres hacer, el podcast, sobre qué quieres hablar en el capítulo y ahí ya comienzas a tener una idea súper clara. Entonces ahí siempre es dar mayor información posible. O sea, tal vez no le dejamos un podcast de leyes, te va a hacer uno, pero la idea es que tú compartas tus ideas, tu voz. Porque a la final, digamos que la inteligencia artificial nosotros lo usamos como alguien que nos corrige detalles, pero igual nosotros intentamos darle todas las ideas que queremos transmitir, ya sea en nuestro podcast o en nuestro contenido. Entonces, entre más información tú le das, Carlitos siempre utiliza Gemini. A veces yo he visto que tú le hablas, ¿no? También directamente. Exacto. Y así tú comienzas a hablar tus ideas y las corriges, algo que he aprendido de él. Y si tal vez estás pensando ahorita y diciendo, no, es que igual no tengo nada que decir, la gente no me quiere escuchar, no puedo aportar nada relevante, eso es mentira, eso simplemente son limitantes que tú te pones. ¿Por qué? Bueno, eso ya es otra historia, pero son limitantes. Siempre tienes algo que decir y siempre vas a poder conectar con alguien que justo quiere escuchar lo que tú estás diciendo. En nuestro caso, nosotros arrancamos así. Sacábamos nuestro contenido cuando recién empezamos y decíamos, ¿quién nos escuchará? ¿O será que la gente le para bola o le interesa nuestro mensaje? Y tú tenías un cliente que le encantaba escuchar nuestro contenido y lo escuchaba y no sé si lo aplicaba, pero le gustaba escucharlo, ¿no? Pero bueno, ya depende de cada uno si lo aplica o no. Entonces, justamente ahorita con el desarrollo de la inteligencia artificial y el exceso de contenido que hay, mucha gente está buscando la naturalidad, la conexión, las experiencias de otras personas, tanto sea de éxito, experiencias de éxito como experiencias de fracaso, o sea, buscan esa cercanía. Entonces, sí o sí vas a tener con alguien del otro lado con quien conectar. Porque recuerden, en esta época digital también hemos visto que hay, digamos, mayor soledad. O sea, cada vez la gente está más sola y quiere compartir un mensaje, quiere crear una comunidad. Por eso ya vemos bastantes personas, hasta he visto niños, de familiares, donde tú ves que tal vez los papás están trabajando y él está
comiendo, literal, viendo contenido. Tal vez tú mismo en el trabajo ahora nos estás escuchando porque justo tienes un tiempo libre y tal vez te cae más la persona en tu trabajo o algo y estás viendo este podcast. Pero entonces tú siempre vas a poder conectar con alguien. Esa limitante que decimos nadie quiere escucharnos es una mentira, porque al final la gente quiere saber o vivir lo que pasa en nosotros, ¿no? De alguna forma, y tal vez conectar de esa forma. Y digamos, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar a futuro? Te hablo trayectos de 1 o 2 años, que en base a lo que yo he investigado y he buscado un poco, ahorita las redes sociales y la inteligencia artificial es como que todo macro, millones de seguidores, miles de seguidores, ser viral, pero yo creo que en algún momento vamos a regresar, es como un péndulo esto, vamos a regresar como a los inicios del Internet, que eran comunidades pequeñas, comunidades en el que tal vez solo eran de 50 personas, un foro de 100 personas, digamos de 1000, y donde realmente la gente pueda conectar y compartir. Y el podcast es una forma de hacerlo. Entonces tampoco dependiendo cuál es tu objetivo, eso lo podemos hablar más adelante. ¿Qué quieres ser? ¿Un podcast quiere ser famoso y que millones te vean? Eso es un objetivo. O simplemente quieres conectar con 50 o 100 personas, es otro objetivo. O quieres conseguir clientes y solo me necesitan ver 25 personas, es otro objetivo. Entonces todo eso ya depende de lo que tú estés buscando. Así que yo creo que en algún momento vamos a volver a hacer varios nichos, comunidades pequeñas, donde la gente se quiere escuchar unos a otros. Entonces tu podcast es importante porque estás transmitiendo tu voz a tu comunidad, a tu profesión. Entonces comienza tu podcast no solo por ti, sino también por esa comunidad que te quiere escuchar. Entonces ahora hablemos también un poco de qué referencias podemos tener cuando vamos a crear un podcast. Entonces creo que antes de llegar allá tal vez podemos hablar un poco de los tipos de podcast que hay, ¿sí? Eso dice la escaleta, hay que respetar. Tipos de podcast. Sí, entonces tal vez hablemos, digamos, veamos los 3 más sencillos. A ver. Sí, primero entrevistas. Como vemos, ahora estamos haciendo casi un tipo de entrevista, aunque no estamos, digamos, cada uno haciéndose preguntas al otro, pero es el típico que hemos visto en televisión, ¿no? Por ejemplo, están entrevistando a un político, a un músico y le están preguntando cosas. Entonces, digamos, en ese tipo de podcast, tú simplemente estás generando preguntas al invitado. Exacto. ¿No? Y ahí sacando información dependiendo de lo que te responde ese invitado. Eso es perfecto para alguien, digamos, que no está posicionado, digamos, como un referente en su área, pero por eso tú podrías invitar a otras personas que, digamos, que tienen más trayectoria que tú y tú puedes aprender de él al mismo tiempo y tu contenido, digamos, lo que es interesante de una entrevista es el tipo de preguntas que tú haces. Porque recuerda, miles de personas pueden entrevistar a la misma persona, pero las preguntas que tú hagas van a ser totalmente diferentes, claro, o cómo él lo responde ese día. Y eso, digamos, es algo que hay que practicar igual, porque claramente una buena persona que entrevista normalmente también le toma tiempo, claro, pero simplemente qué preguntas le haces. Puedes hacer un podcast, por ejemplo, que entrevistas a políticos, pero en vez de preguntarle de más política, le preguntas cuál es su comida favorita y cuál es su equipo de fútbol, y hablar de esos temas, tal vez algo totalmente diferente a lo que la gente ve. Entonces, tal vez intenta, si estás interesado en un área específica, ver cómo crear este modo de entrevista. Claro, buscarle qué enfoque le quieres dar a la entrevista. De ahí, en segundo lugar, bueno, no tiene un orden específico, ¿no? El otro punto es lo que estamos haciendo ahora, que es un conversatorio, un panel, que un conversatorio, obviamente, mínimo 2 personas y la cantidad que tú quieras. Hay de 4, de 6, de 5, ya depende cómo tú te vayas a agrupar y organizar. Y conversatorio como lo que estamos haciendo, simplemente hablar de un tema definido, siempre tiene que existir una organización porque después el episodio sale todo muy como improvisado y la gente se da cuenta de esa improvisación y no comienza a gustar. Entonces siempre tiene que haber un orden mínimo para llevar una conversación amena. Se recomienda que si van a conversar, ahí sí es recomendable que tengan sus micrófonos. También que si van a hacer un conversatorio, eso yo aprendí, yo vengo del mundo de la radio y aprendí esto, a no hablar todos al mismo tiempo. Pero si todos hablan al mismo tiempo, no se entiende nada y una vez me dijeron que parecíamos cotorras porque hablábamos todos al mismo tiempo, todos gritábamos, nos reíamos, como que estuviéramos en una conversación normal. Que sí hay momentos en el que todos van a emocionarse y reírse, pero que son 5 segundos de un podcast de media hora, no pasa nada. Entonces hay ciertas directrices en el que tienes que son recomendaciones para sacar un mejor producto. Y de ahí el otro. Y el otro sería monólogo,
que esto es una sola persona hablando a la cámara. Uno de los ejemplos que más me gusta a mí es Marian Rojas. Si ven su podcast de Marian Rojas Estapé, van a ver que es ella sola hablando de un tema específico. A veces ese puede ser un poco más complejo porque toma más investigación y estar bien preparado en ese tema específico. Porque, por ejemplo, si tu podcast quieres que dure 40 minutos, es 40 minutos tú hablando solo a la cámara en los temas específicos. También otro ejemplo que me gusta de monólogo es Uberman Lab, donde vemos que él habla de temas de neurociencia o de salud y lo habla él solo directamente a la cámara. Entonces podrías ver estos 3 tipos de podcast y ver cuál tú crees que va contigo. Tal vez, por ejemplo, de entrevistas, por ejemplo, uno de los más famosos es 60 minutos que lo hace de Estados Unidos, que no es un podcast, pero es la típica entrevista que puedes hacer. Y ahí, digamos, también Joe Rogan también hace bastante esto de entrevistas. Para el que estábamos haciendo de conversatorio, hay bastantes de fútbol. Hemos visto algunos de fútbol donde es estas conversaciones ahí que vemos. Ahora, la ventaja es que no te tienes que casar con uno. Si recién vas a empezar y tú crees que la entrevista te gusta, inténtalo. Y si no te gusta, cambias de formato, porque en entrevistas hay más coordinación, coordinar los tiempos de la otra persona, investigar. En conversatorio y monólogo hay igual un trabajo detrás, pero ya no dependes de un tercero, de la agenda de tu invitado. O puedes hacer entrevistas y monólogo. Hay personas que hacen eso. Hay un youtuber mexicano, se llama Roberto MTZ. Él hace entrevistas y hace monólogos. Entonces, como para no aburrirse un poco del contenido de entrevistas, que es su contenido principal, lo que lo ha llevado a crecer en su canal. Así que ya puedes jugar con estos estilos. Y ¿ibas a decir algo antes de...? No, es que iba a decir algo más. Que me olvido las cosas. Pero me voy a hacer revisar nomás. Entonces aprovecha los diferentes estilos y anda probando. Y ahí ya depende de ti qué es lo que te gusta. En lo personal, a mí más fácil se me hacía grabar aquí un conversatorio cuando llegaba a mi casa y grababa mi contenido, que era solito, tipo monólogo. Me costaba muchísimo. Estar solito frente a la cámara me sentía súper extraño, me daba vergüenza. Pero si me sentaba con más personas, no. Entonces, pero ya me tocó hacerlo. O sea, ya no estaba frente a la cámara, tenía que grabar sí o sí. Y yo me di cuenta entre el primer video que grabé versus el quinto, la diferencia. En el primero se me sentía súper rígido hasta entrar en confianza y ya poco a poco vas aflojando. Así que es normal eso también. Ahí vas mejorando en el camino. Pero entonces aquí recuerda lo que hablamos al inicio del podcast. La mayoría de personas a mitad de enero ya se rinde en sus metas del año. Entonces, ¿qué te recomendamos? Si todo esto lo ves complicado, mejor prende tu celular y graba tu primer podcast, ya sea monólogo o simplemente haz una introducción de quién eres y presenta tu podcast, por lo menos. Y no caigas en la otra estadística, que el 80% creo que era, no llega al 10º capítulo de un podcast. Así que por lo menos arranca. Y si tú dices, voy a sacar uno semanal, trata de ser súper transparente contigo mismo. Y si realmente te puedes comprometer, porque esto es un compromiso, a sacar uno semanal, te darás cuenta en el camino todo lo que conlleva la preparación, la investigación, la edición, que si te organizas bien lo vas a poder cumplir. Pero digamos que no lo vas a poder cumplir semana en semana, tranquilo, hazlo uno quincenal o hazlo uno mensual. Yo el año pasado me puse meta, voy a hacer uno semanal en mi proyecto personal, pero dije no lo voy a cumplir. Ahora bajé a uno mensual. Entonces tengo tiempo para investigar, grabar, editar. Tienes que ser también realista en eso, ¿no? Sí, entonces no intentes ser perfecto, sino intentas sacar lo mejor posible que tú puedas en ese momento. Si no tienes luz, no importa, graba con la luz del exterior. Si no tienes un micrófono, no importa, graba con tu celular. Si tu celular no funciona o es una cámara que no te gusta, tal vez pídele prestado un día a la semana a tu mamá, a tu papá o tal vez a algún amigo que en verdad tiene un teléfono. Bueno, ya la mayoría de amigos, por lo menos uno debe tener el iPhone. Se endeudó todo el año, pero tiene el iPhone verdad, ahí. Entonces no hay excusas. Decide, tal vez quieras hacer tu podcast, dile a tu amigo, oye, préstame tu celular solo una vez a la semana para hacer mi podcast, y ahí tal vez le dices, ahí lo mencionas, lo agradeces. Entonces en verdad no hay excusas. Recuerda, si no tienes un micrófono, graba con tu celular. Si no tienes luz, graba con la luz del exterior. Y si no tienes un teléfono que te gusta la cámara, pídele prestado a alguien que conozcas. Así que no hay excusas. Y si no sabes qué decir, pídele a ChatGPT que te arme el... ¡Ya está! Ya. No, cero excusas. Aquí ya ahorita deberías estar cortando el video y salir a grabar. Entonces no hay ninguna excusa que funcione ahora. Si quieres hacer podcast, hazlo.
Ahora hablemos un poco de esto de los calendarios también, porque ya digamos, ya Claro. hablamos de los tipos mínimos que voy a hablar, ya quitamos todas las excusas, pero hablemos un poco del calendario. Algo que me gustó que tú dices ahora es, a veces tú tienes que ser honesto contigo mismo. Y lo que nosotros siempre hablamos en el curso que nosotros hacemos de profesional referente es que por lo menos escojas un día a la semana para grabar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre escogemos los martes y ese martes no se mueve, por lo menos grabamos un podcast ese día. Como hoy, que es martes. A ver, por ejemplo, ¿qué opinas de eso de crear un calendario? O sea, a mí me funciona y es lo que creo que es la forma más fácil de organizarse, que son los bloques de tiempo. En inglés, batch, les dicen, ¿no? Entonces tú sabes que yo ya sé en mi calendario, yo uso Google Calendar. Mi calendario pongo de 9 de la mañana a, bueno, ahora 1 de la tarde nos vamos a dedicar al podcast. Ahora, si quieres ser más específico, podemos poner de 9 a 10 conversar. De 10 a 11, planificar el episodio o planificar el contenido en redes sociales. Y de 11 a 12, grabar el primer episodio. Y de 12, puedes llegar a ser así de específico o dejarlo. Yo normalmente lo que hago es dejo en general, porque ya más en la cabeza tengo la idea de lo que quiero hacer. Y eso me ha funcionado muchísimo. Y siempre tengo definido un día y trata de mantener el mismo horario. Sé que es muy difícil si eres padre de los hijos, que los amigos, que el trabajo, tantas cosas. Pero trata de mantenerlo porque así se te crea una rutina también y se te va a hacer más fácil decir, no, mañana grabo, no, ¿qué día puedo grabar? Y nunca lo terminas haciendo. Pero Por si tú ejemplo, dices, todos los domingos, tengo una amiga, todos los domingos, 6 de la mañana se levanta y se va a grabar hasta las 7, 8 de la mañana y ya. Tiene todo el domingo para ella. sí, justo te iba a decir que digas ese ejemplo, es Ujú. perfecto. Entonces, no hay excusa. Si tú dices, bueno, es que tengo que levantar a mis hijos temprano, entonces tal vez amanecete haciendo el podcast, por lo menos una vez a la semana. Exacto. O dices, no, a mí sí me gusta dormir, entonces levántate más temprano. Claro. Entonces, por lo menos un día a la semana, intenta hacer ese sacrificio o ese esfuerzo para lanzar tu podcast. Y esto aplica en cualquier cosa. Me imagino, por ejemplo, ahora si tienes que entregar algo para tu trabajo y ya falta un día, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un sacrificio y así lo hacemos todos. Así Entonces, la diferencia en que lanzó su podcast y en que no es tomar esa decisión, ¿no? Así es. Sí, así que ya sabes, es cuestión de organización y sacrificar un poquito tus tiempos, ¿no? Y de ley, métete ahorita a Instagram o a TikTok y mira cuánto tiempo pasas en esa aplicación. Y si te sale 1 hora, significa 1 hora diaria, significa que tienes para grabar, aunque sea una vez cada 15 días, un podcast. Entonces, ¿cuáles son las típicas excusas del tiempo? Primero, no tengo mucho tiempo. Así Entonces, es. si no tienes mucho tiempo, borra Instagram de tu teléfono. Si no tienes mucho tiempo, tal vez deja de ver series en Netflix. Tal vez si Claro. no tienes mucho tiempo, tal vez deja de ir a jugar fútbol ese fin de semana con tus amigos. Entonces, siempre hay un lugar donde tal vez sí podemos eliminar algo para crear este espacio y tiempo para el podcast. Y suena, y solo es 1 o 2 horas a la semana o cada 15 días o al mes. O sea, es poquísimo. Si la semana tiene ni sé cuántas horas, no sé, no he multiplicado, y lo comparas con las 2 horas que tienes que invertir, no es nada. ¿Qué será? El 1%, el 2% de tus horas semanales. Si te das cuenta, no es nada y consigues muchísimo. Y por ejemplo, y si digamos, algo importante que he visto en libros de hábitos es tal vez juntar un hábito malo que tienes o un hábito que ya lo tienes, digamos, Habitado. habitado. Un hábito que lo tiene. Un hábito que tú ya tienes predispuesto, ¿no? Es, Digamos, por ejemplo, tú sabes que tienes el hábito de ir caminando hacia el gimnasio. Digamos que tú todos los días vas caminando al gimnasio. Entonces tú podrías hacer un podcast hasta caminando para ir al gimnasio. O tal vez no tienes tiempo, pero tal vez estás en el carro manejando. Entonces podrías hacer un podcast, que sí hay bastantes estos como carpools que se Ajá. hicieron de moda también, donde en el carro, mientras manejaba, iba hablando de un tema específico. Y de- Entonces ahí estás quitando esa excusa. Bueno, si ya estás manejando de tu trabajo a tu casa a 1 hora, podrías grabar ya tu podcast en ese momento. de hecho, hay un abogado famoso, él no tiene un podcast, es famoso en Instagram en Estados Unidos, y él decía, yo el tiempo que fue, cuando salía de mi oficina, me sentaba en el carro en el parqueo, destinaba 5 minutos a grabar. Y ahorita tiene millones de seguidores
Y no es que sacrificó tiempo, ni que llegaba a la casa cansado y mis hijos y no sé qué. En su carro, 5 minutos, ya está. Publicaba, hablaba, vio qué temas le interesaba a la gente y ya. Así que ya saben. Voy a grabar en el carro, yo creo. Ahora que lo dices. Entonces, no hay excusas de tiempo, como vimos, ya te quitamos las excusas. Entonces, si tú dices, no tengo tiempo para hacer un podcast, Mentira. ya sabemos. Primero, intenta eliminar cuánto tiempo pasas en Instagram o en TikTok. Segundo, tal vez intenta eliminar algo que es un vicio que tienes. Digamos, tal vez estás comiendo de más un día o sales a comer muy seguido afuera con tu familia, entonces tal vez eso es algo que podrías eliminar. Tercero, intenta buscar un tiempo que ya estás perdiendo. Por ejemplo, como hablamos, ya estás camino a la casa y siempre cada vez que de tu trabajo a tu casa te demoras 1 hora manejando, entonces podrías grabar tu podcast en esa hora que en teoría la tienes perdida. Entonces siempre hay un espacio de tiempo que tal vez ahorita, si lo piensas bien, puedes ver en dónde podrías ahorrar ese tiempo que no tienes. Así es. Yo creo que está súper claro. Ok, entonces ahí vayamos dónde publicamos el podcast. Entonces, digamos, ya hablamos qué equipos necesitamos, qué vas a hablar, digamos, cómo agendar el tiempo. Entonces, ya grabaste tu podcast, ahora ¿dónde lo publicamos? Fácil. Spotify, YouTube, tienes iTunes Music, pero recomendamos Spotify y YouTube, no se compliquen. Y lo mejor de todo, que es totalmente gratis. Publicar no cuesta nada. Sí, la gente nos dice, ¿cuánto cuesta publicar un podcast? Y en verdad cuesta $0. Sí, lo puedes publicar en YouTube y en Spotify totalmente gratis. Totalmente gratis. Simplemente tienes que poner tu correo y un poco de tu información y vas a poder publicar tu podcast, ya sea en Spotify y en YouTube. Entonces, eso tampoco es una excusa. A veces la gente dice, es que cuesta mucho dinero hacer un podcast. Y mentira, como ya lo hemos hablado, solo necesitas tu celular y, digamos, publicarlo en estas plataformas. Y una vez publicado, debes tener súper claro, digamos que publicas media hora de conversación. Tienes que tener súper claro que eso es una mina de oro para crear contenido en redes sociales. Tú simplemente de esa media hora sacas los mejores extractos, los editas, lo pones en formato vertical, en Reel, y lo publicas en Instagram, en TikTok, en YouTube, en la red social que tú quieras manejar. Lo publicas y ya tienes contenido. O sea, matas 2 pájaros de una sola. Grabas tu podcast y ya tienes contenido para las redes sociales. Entonces, ¿dónde distribuyo? YouTube y Spotify. Y ahí, como hablamos, este contenido largo que tú tienes de tu podcast lo puedes luego distribuir también a tus otras plataformas como TikTok e Instagram en formatos más pequeños. Entonces, en teoría, ya tenemos todos los pasos para crear tu podcast. Si quieres saber más información de cómo hacer tu podcast, tal vez a más detalle, te aconsejamos nuestro curso de profesional. Así es, anda el link en la descripción y en 7 días ya tienes tu primer episodio publicado y todo lo que hablamos te lo enseñamos mucho más a detalle y puedes conversar directamente con nosotros, nos envías un correo electrónico con cualquier duda y estamos ahí respondiendo, así que aprovecha. Entonces nuestro curso está dividido en, digamos, 7 días para que lo puedas lanzar en los 7 días. Entonces está paso a paso, es literal, te llevamos de la mano en cada paso del podcast, como lo hicimos ahora en este episodio. Perfecto. Entonces creo que eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente semana y esperemos verte creando tu podcast. Comienza ahora. Adiós.